Bienvenidos al quinto Congreso Mundial de Sexología Médica. Este congreso es patrocinado por Bienvenidos a los presentes que van a asistir a un tema muy importante desde el punto de vista del interrogatorio de los problemas sexuales, que se llama Semiología de la Intimidad. Mi nombre y mi apellido, Juan Carlos Kuznetsov, y ya comenzamos a poder exponer lo más detalladamente posible estos problemas. Las quejas sexuales de los pacientes son construcciones más bien complejas, no son únicas, tienen una variación bastante detallada en algunos casos y en otras que se requiere la intervención del profesional para poder especificar con detalle qué es el problema por el cual se quejan. Involucran muchísimos elementos, obviamente. El propio paciente puede subrayar algunos más que otros y lo iremos viendo en las próximas diapositivas. Quejas sexuales habituales. Veamos la distinta disposición de cada una de las quejas que son las que motivan la consulta de los pacientes. Por ejemplo, un fragmento de conducta sexual. Ejemplo, dice: no tengo erección, o una mujer dice: no tengo orgasmo. Otros elementos muy importantes es diferentes significados atribuidos a la situación, habitualmente negativos. Me parece, es infaltable, me parece que es todo de la cabeza. Y la culpa es de mi marido. La proyección desde el punto de vista psicológico es habitual en los problemas sexuales que consultan. La frecuencia en que se produce la conducta, eso también es motivo de queja. Es decir, alguien que dice realmente tenemos relaciones sexuales muy escasamente, y otros que todo lo contrario dicen que tenemos relaciones sexuales todos los días o día por medio. El lugar físico donde se produce la queja principal. En la casa de ella, puede decir un paciente, o cuando estamos de vacaciones no me sucede. Ese elemento es significativo para tomarlo en cuenta. El grado de que la queja sea involuntaria. Pienso, pero igual me sucede. Es un error muy frecuente creer de que la racionalidad, el pensamiento puede mitigar la problemática. Si logro estar tranquila y no rumiar con el pensamiento, estoy mejor. Terceras personas significativas involucradas en la queja. Por ejemplo, pienso que si probara con otras mujeres,
mejoraría. O una mujer puede decir, me sucede solo con él, con otros, no. La pregunta de ¿quién tiene la culpa? Yo me culpo de la falta de orgasmo de ella. Es muy habitual que la vida sexual que se hace de a dos, uno de los dos asume espontáneamente la problemática por la cual se consulta. O decir, creo que soy yo el que no la excito. Factores ambientales son muy significativos también cada vez que alguien consulta. El hábitat, el trabajo, el estrés, el estatus económico en que se vive. Este año, dice un paciente, fue agotador. A eso atribuyo los problemas sexuales por los cuales consulto. O el embarazo, el parto, la lactancia, los otros chicos. Es mucho, doctor, es mucho. Con eso está detallando los factores ambientales que, según en este caso esta mujer, atribuye a los problemas sexuales que presenta. El estado fisiológico o de las sensaciones involucradas alrededor del problema. Con depresión no puedo gozar nada. Es casi un hecho muy común. Si estoy triste, si estoy deprimida, no puedo gozar absolutamente nada. Si los chicos no se durmieron, no puedo concentrarme en el placer. También suele ser reiterada este tipo de consulta. El pasado de la pareja. Fui abusada cuando tenía 9 años. La gran mayoría de los profesionales acentúa, en este caso, la confesión de parte del paciente para derivar a partir de ese momento gran parte de los problemas que ocurren hoy en el presente. Nunca tuve educación sexual. Esto es frecuentísimo, por decir, el 99,99% de los pacientes no tuvo educación sexual. En casa no se hablaba de eso. Horribles predicciones sobre el futuro. Estamos casi por separarnos y venimos a intentar solucionar el problema. Si no logro controlar la eyaculación, doctor, la pierdo. Este hecho, como profecía dramática, es muy frecuente que algunos hombres lo expresen de esta manera. O expectativas utópicas. Vengo a que me dé el medicamento. No me especifica qué. Vengo a que me dé el medicamento que seguramente, mágicamente, al administrarlo, le solucione todos los problemas. Y además, que le funcione como vacuna. Que nunca más tenga que asistir a un profesional para solucionarme el problema. En un mes me curo. Es decir, la magia ronda habitualmente las consultas habituales de los pacientes. Las quejas, todas las quejas, suelen solaparse unas sobre otras. Nunca son independientes. Y voy a recordar algo. Nadie enferma por una causa sola. Habitualmente son dos. Es decir, muchos más también, algunas de las cuales sabemos y muchas otras se van descubriendo a medida que avanza el interrogatorio. De allí que cambiar una, como están interconectadas, cambiamos una, aunque sea levemente, y podemos modificar o cambiar
el resto. Ha llegado el momento de señalar algo muy importante que nosotros repetimos. No es lo mismo la queja que el motivo de consulta. La queja es in vivo, una materia prima que así lo siente el paciente. Nosotros, los profesionales, tenemos que intervenir sobre la queja para saber si se confirma lo que menciona en su queja el paciente o aparecen otros elementos que van a modificar el verdadero motivo de consulta. En sexología clínica, obtener datos con cierta precisión sobre las quejas sintomáticas de los pacientes se constituyen en factores absolutamente decisivos para el diagnóstico y, por supuesto, para la orientación terapéutica. Además, y de enorme importancia, nos proporciona nociones del ambiente subjetivo, cómo siente el paciente esa queja, de qué manera, si a borbotones o a manera de tartamudos o restringiendo la información que va proporcionando. Dificultades habituales en el vínculo entre el paciente y el profesional. Aún si posee una importante y significativa experiencia en entrevistar pacientes, entrevistar a alguien con síntomas, quejas de disfunción sexual no es una tarea fácil. Los síntomas se presentan habitualmente en el área genital y los pacientes deben describir su conducta sexual, complicando todavía aún más la problemática, con lo cual la vergüenza que el individuo puede manifestar, la inhibición, puede ser una dificultad en la entrevista. Tales sentimientos pueden inducir a pacientes a ocultar información o no ser muy claros cada vez que mencionan la problemática y tener dificultades para responder preguntas con cierta precisión. Para las preguntas del profesional van a requerir precisión por parte de los pacientes. Lo último que decimos en esta diapositiva es que hay todo un trabajo que requiere del profesional ganarse la confianza del paciente. No nos olvidemos, el paciente va a hablar o tiene problemas para hablar de un problema que no hace 5 años, 10 años o 20 años de esa situación. Hace siglos que la sexualidad está escondida bajo la alfombra y por lo tanto hablar sobre esa situación requiere cierta experiencia y cierta delicadeza en las preguntas. Intensidad de esos sentimientos. Ya hemos algo adelantado en la diapositiva anterior. No existen respuestas correctas o incorrectas para estas preguntas sobre la intimidad. La variedad de sentimientos posibles van desde la timidez, como ya hemos mencionado, el nerviosismo, la inquietud, la vergüenza y muchas veces el terror. Es decir, el terror a veces se presenta en la consulta, pero ya ha habido antecedentes, seguramente antes del comienzo del interrogatorio, porque va a tener que hablar
exponer sobre algo no común para esa persona o esa pareja. La intensidad de estos sentimientos puede depender de la conciencia de la persona sobre los problemas que presentan. Y las creencias, subrayo, las creencias sobre las causas, obviamente por su edad, no es lo mismo el interrogatorio de alguien que tiene 25 años de alguien que tenga 78, no es lo mismo. De su sexo, hombre o mujer, de su cultura, de su clase social e incluso si conoce al profesional porque lo ha escuchado alguna vez o porque se lo han mencionado, es decir, es muy diferente. Como consecuencia de estos sentimientos, las personas rara vez se presentan diciendo claramente el síntoma que les preocupa, rara vez. Por ejemplo, un paciente con una falla eréctil que puede tener vergüenza, inhibición, va a tener que contarlo frente a un profesional o tal vez frente a 2 o 3 profesionales. En un primer momento puede no decirlo y puede derivar a otro problema que no tiene nada que ver. Vengo a consultar, tengo dolores de cabeza, a veces no me siento muy bien, o tengo un dolor de garganta, etc. Y uno se da cuenta muy rápidamente que el paciente ha derivado a otro problema que no tiene la fuerza inhibitoria que tiene un problema sexual, en este caso para el propio paciente. El paciente puede sentir vergüenza o preocupación, por consiguiente es importante que el profesional y el entorno en donde participa el profesional hagan que el paciente se sienta cómodo. Es probable que cualquier otra consulta, esta comodidad se presente muy rápidamente. No es así en general en las consultas por problemas sexuales. Hablemos del entorno un poquitito. La confidencialidad y privacidad, 2 palabras esenciales para los problemas sexuales, son cruciales. Un espacio para hablar donde nadie pueda ver u oír lo que el paciente va a contar. Y la necesidad especial de confidencialidad para el paciente, es decir, que no vamos a salir al barrio, a la comunidad, a contarle que Carlito, que vive en tal lugar, tiene tal problema. El profesional, 2 palabras respecto del profesional que se dedica a este tipo de cosas. Quizá lo más importante, los pacientes necesitan sentir, subrayo, necesitan sentir que el profesional los comprende y los respeta. Y está dispuesto, obviamente, a escucharlos. Para conseguirlo debe desarrollar una relación de comunicación con el paciente y, dejo para el final, no ser sentencioso, es decir, no tener ni gestos de asombro o exclamaciones frente a los problemas
que los pacientes pueden presentar, porque eso puede ser sentido por el paciente como un juzgamiento, como una crítica. Y justamente el paciente necesita venir a diluir las críticas, las angustias, los problemas que efectivamente desarrollan los problemas sexuales. ¿Qué ocurriría si el paciente fuera mayor que usted en edad? O si fuera del sexo opuesto. Es una pregunta que habitualmente los que no están metidos dentro de esta problemática suelen hacer. Hacemos esa pregunta para demostrar que los pacientes no son los únicos que están preocupados o que tienen vergüenza. No son los únicos. El profesional también puede sentir vergüenza porque la sexualidad es algo privado, personal para cada individuo de siglos, vuelvo a repetir, no de hace 10 años, hace probablemente 30 siglos atrás. Es importante que el profesional reconozca sus propios sentimientos al realizar estas preguntas. El paciente muy sensible se da cuenta rápidamente si el profesional titubea cuando pregunta, dígame, ¿cómo es el problema cuando usted va a tener orgasmo? Esa lentitud, ese titubeo no pasa inadvertido para los pacientes. Para poder comenzar a trabajar positiva y eficazmente, empáticamente, con todos los pacientes, el profesional también tiene que solucionar sus problemas. El profesional, vuelvo a repetir, en relación a la sexualidad humana, es tan sensible como el propio paciente que consulta. Formular preguntas con cortesía. Lo había adelantado ya en una de las primeras diapositivas. Le pido por favor al profesional, utilice palabras que el paciente comprenda. Huya de las definiciones técnicas al respecto. Si el profesional va a preguntar sobre una disfunción eréctil, es legítimo que diga, cuénteme por favor, cuénteme cuándo y cómo se le para. Si llega a decir, usted tiene una disfunción eréctil, es probable que el paciente lo entienda un poco, pero en realidad le señala indirectamente que va a tener que hablar con propiedades un poco lejanas a las emociones que son las que verdaderamente motorizan la entrevista. Realice preguntas específicas. Usted me dice, sí, a mí se me para bien muchas veces en el día. Discúlpeme, le pregunto específicamente, ¿a la mañana, al mediodía, cuando almorzó o no, a la noche, antes de acostarse? O sea, especificar. Realice una pregunta por vez. Muchas confunde. Realice preguntas sin prejuicios morales, eso es elemental. Evite preguntas guiadas que esperen una confirmación por parte del paciente. Permita que la persona diga aquello que siente al respecto del problema que consulta. Tipos de pregunta. Cuando reunimos información, debemos saber que existen dos grandes categorías
de preguntas. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Yo se los resumo claramente. Una pregunta abierta deja, justamente la palabra lo está indicando, que el paciente se explaye frente a la pregunta. Por ejemplo, cuénteme, ¿qué le preocupa? ¿Qué tipo de medicamento está tomando en este momento? Esas son preguntas abiertas. Las preguntas cerradas es exactamente lo contrario. Se responde por sí o por no. ¿Le duele la inflamación que usted presenta, que me dijo que tenía dolor? ¿Le duele sí o no? Es la respuesta. ¿Se retrasó su periodo menstrual? ¿Tiene una pareja estable? ¿Qué edad tiene la pareja y usted? O sea, son preguntas que van encaminadas en forma directa al sí o al no. Muy por lo contrario de las preguntas abiertas. Importancia del contexto. Esta afirmación del título de la diapositiva podría llevar ella sola toda una conferencia. Nunca más que en los problemas sexuales tiene importancia esta supuesta misteriosa palabra que es el contexto. ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Con quién? ¿Cómo? Es obvio que responder a la queja del paciente sin interesarse por colocar la mirada microscópica en las circunstancias y el contexto específico en las acciones de la conducta sexual que se va a desarrollar, es totalmente insuficiente. Es decir, de pronto el problema general de una mujer dice, no tengo orgasmo. Y nosotros anotamos rápidamente en la historia clínica anorgasmia. Momentito, no hemos analizado en detalle el contexto. ¿Con quién tiene este problema? ¿Siempre o algunas veces? En cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier persona. Es decir, el contexto, lo que rodea al síntoma, es esencial, por lo menos en sexualidad humana. Veamos rápidamente, ya que algunas cosas las he dicho muy rápidamente y probablemente requieran una diferenciación, que una cosa es el entrenamiento en psicoanálisis y otra cosa el entrenamiento en terapia sexual. Hay algunas cosas muy diferenciales. El psicoanálisis focaliza el pasado infantil y adolescente. Interesa la sexualidad, sí, para el psicoanálisis, pero derivada y asociada a otras conductas. Vemos numerosos pacientes a quienes le preguntamos si alguna vez tuvo tratamiento psicológico. Sí, contestan algunos pacientes. He estado en tratamiento psicoanalítico 4 o 5 años. ¿Y no has tratado en ese psicoanálisis los problemas sexuales? Sí, los he mencionado muchas veces, pero siempre me han dicho que usted, ¿qué asocia con eso? ¿Con qué lo relaciona? Y en poco tiempo estamos hablando de muchas otras cosas y no exactamente de la problemática sexual que he expresado.
El psicoanálisis, como arma central, es la interpretación. Es una psicoterapia que se dedica a indagar en los significados. Y especialmente la interpretación adquiere su máxima expresión cuando se interpreta la transferencia, que es lo que quiere decir el vínculo repetitivo que existe entre el profesional y el paciente. Muy diferente es la terapia sexual. Focaliza en el presente contextual y no se mueve de ahí. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Con quién? ¿Con quién? Interesa la conducta genitosexual y sus vicisitudes. Y da tareas, y esto pocas veces, me parece a mí, se señala esta diferenciación fundamental. Da tareas a cumplir por parte del paciente. Y hay un aforismo muy importante que tiene que ver con esto, que dice que el profesional siempre debe trabajar menos que el paciente. O sea, el paciente tiene que trabajar haciendo tareas, diciendo cosas, pensando, algunas veces escribiendo en una o dos hojas qué es lo que le ocurre y así sucesivamente. El examen semiológico de la intimidad, ha llegado el momento de decir que la palabra semiología, una palabra muy afín a la historia de los médicos, viene del griego semeion, que significa signos, o sea, ¿cuáles son los signos de la intimidad? Es un tratado de signos, la semiología. Permite apuntar dónde específicamente y de qué manera se producen las condiciones de ausencia de la erección, ausencia del orgasmo, de los problemas eyaculatorios, dolores genitosexuales, por mencionar algunos de los problemas que los pacientes suelen consultarnos, independientemente de las causales históricas, sobre las cuales nos es imposible actuar. Sí especular, pero nos es imposible actuar. Alguien que tuvo problemas cuando tenía 10 u 11 años y ahora que tiene 45, han repercutido en el futuro, pero no podemos actuar sobre aquello que está grabado a fuego en el cerebro del paciente hoy de 40 y pico de años. Como se ha puesto de manifiesto, el examen de la semiología de la intimidad permite poner al descubierto las condiciones actuales donde se producen los fenómenos. Siempre no tiene erección, siempre no tiene orgasmos, en este caso de una mujer, o algunas veces, y esas algunas veces en donde las cosas se dieron favorablemente, ¿en qué consistía? ¿Con quién eso pudo ser diferente? ¿Qué cosas se hicieron en ese momento o no se hicieron para permitir la aparición de la excitación sexual? Las condiciones actuales identifican las razones de orden psicológico educacionales que inciden directamente en la aparición de una disfunción sexual. Esto lo pone de manifiesto, lo vamos a
hablar de aquí a poco, la semiología de la intimidad. El examen de la semiología de la intimidad, esto es para que lo escuchen obviamente los profesionales médicos, es equivalente, no digo igual, es equivalente a lo que todos nosotros los médicos hemos estudiado cuando éramos estudiantes de medicina. La semiología permite palpar, auscultar el tono y los gestos paraverbales de la pareja. El énfasis en determinados detalles es lo que permite deducir al profesional las escenas inferidas no relatadas y deducir algunas hipótesis que necesitarán de otros momentos del interrogatorio para ser confirmadas o corregidas. Es muy importante que el profesional sepa que la intimidad sexual está, no tengo ni qué decirlo, celosamente custodiada. Nosotros, los que hacemos sexología clínica, y muchas veces ni tocamos a los pacientes, vemos más desnudeces que la que ven los médicos ginecólogos o gastroenterólogos, que hacen desnudar a los pacientes para tocar, palpar, auscultar. Estas desnudeces de los que menciono respecto de los profesionales que hacemos sexología clínica tienen una importancia y una trascendencia mucho mayor que sacarse la ropa y permitir ser palpados y auscultados. El ser humano es el único mamífero, voy a volver a repetir, el único mamífero en la corteza terrestre que se oculta para tener relaciones sexuales. Los animales no se ocultan, no piden permiso, no tienen aparentemente timideces o inhibiciones y tienen relaciones que se llaman copulatorias delante de dos personas o delante de una multitud. Todo esto apunta a considerar prácticamente que nadie expresa abiertamente lo que le sucede en esa intimidad celosamente custodiada. De allí la necesidad, algo que ya mencioné algunas diapositivas anteriores, la necesidad de ser cauteloso y prudente y abordar el examen semiológico de identidad luego de una preparación, no de entrada, una especie de warming en inglés, un calentamiento previo para ir y profundizar en algunos detalles. En eso consiste la semiología de la identidad, es de la intimidad. Dije un acto fallido. La intimidad forma parte de la identidad de el paciente que vamos a examinar. Y esto es un ejemplo. Algunas preguntas, a modo de orientación. Veamos. ¿Cómo reacciona frente a una posible negativa? Usted propone tener relaciones, ahora, dentro de 5 minutos, 10 minutos. Él o ella dice, no. ¿Usted cómo reacciona? ¿Insiste? ¿No insiste? ¿Se pone a dormir?
se levanta de la cama. ¿Sabe usted cuáles son los gustos o preferencias de su compañero o compañera? Lo decimos nítidamente en otro tipo de diapositiva. Los seres humanos, en relación a la vida sexual, presentan un menú. ¿Qué es lo que le gusta y qué es lo que rechaza? Todas las personas aceptan, todas las mujeres aceptan tener fácilmente relaciones anales. Todos los hombres aceptan tener vida sexual oral, etc. Ese tipo de cosas forma parte en la respuesta de la semiología de la intimidad. Ahora creo que muchos de ustedes pueden darse cuenta, la palabra semiología lo que dice es un tratado de signos, es decir, ¿qué es lo que aparece? ¿Existen dependencias de los acontecimientos ocurridos durante el día? Un hombre y una mujer discuten a las 8 o 9 de la mañana, acaloradamente. Transcurre las horas del día. A la noche, él, habitualmente, que estuvo pensando todo el día en la reconciliación con la mujer, y eso mezclado con deseos imperiosos de tener excitación sexual, propone nuevamente tener relaciones sexuales a las 11 de la noche. La respuesta habitual es de la mujer: pero vos te olvidaste de lo que pasó hoy. ¿Hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? El hombre suele olvidarse tanto consciente como no conscientemente del asunto. El sentimiento, las sensaciones de una mujer son completamente diferentes en la relación sexual a un hombre, y esto es capital. Se muestra con una nitidez fenomenal en la semiología de la intimidad. Todo termina con la penetración. Si hay algo que puede ofender, lastimar, agrietar, si me permiten la expresión, en el vínculo de un hombre y una mujer, que solamente él requería relaciones sexuales con su mujer solamente para tener penetración y eyaculación, y después nada más. Eso es lo peor que un hombre puede hacer con una mujer de cualquier condición, sea ocasional o sea una mujer que hace 15 años que estamos juntos. Usted accede a los gustos particulares del compañero o la compañera en los momentos de excitación. Relatos exóticos y eróticos. A él le gusta contar hazañas, entre comillas, de personajes o de otras personas en la relación sexual. A lo mejor a ella le interesa, le gusta que le digan cosas hermosas, lindas, feas, depende. En los momentos de excitación, fantasías de infidelidad. Es decir, que él pueda contarle al oído de la mujer que ama, decirle que
¿Cómo estaría muy bueno excitatoriamente considerado aquella mujer que hemos visto juntos, tener relaciones con ella, etcétera? Fantasías de infidelidad que tanto el hombre como la mujer pueden intercambiarse en ese momento y eso provocar mayor excitación sexual. Fantasías de todo tipo. Cuénteme, por favor. ¿Se da cuenta siempre si va a tener relaciones sexuales ese día? Esto es central. Primero, ¿con qué frecuencia tiene usted relaciones sexuales con su marido o su mujer, en el caso cualquiera que pregunte? ¿Usted se da cuenta siempre si ese día o esa noche va a tener relaciones sexuales? Es una pregunta fundamental del ámbito de la sexología. Esto tiene algunas derivaciones más profundas, es decir, que algunos gestos del compañero o de la compañera hacen como que se adivine el pensamiento, la intención. Esta noche va a haber relaciones sexuales. Puedo proponerlo con confianza. Si no se da cuenta de algunas señales que le indiquen al hombre o a la mujer que puede tener relaciones sexuales esta noche o mañana o a la madrugada, etc., ¿cómo procede? ¿Qué hace? ¿Desiste? ¿Pregunta? ¿Se queda callado? ¿Se echa a dormir? ¿Lo deja para otro día? Si tiene sensaciones de excitación sexual e inclusive tiene erección, ¿cómo procede? Uno de los problemas más importantes, uno de los muchos problemas que hace que una mujer no tenga excitación sexual o no tenga lo suficiente y por lo tanto puede no tener orgasmo, es la penetración prematura del hombre pensando que si no introduzco ahora se me va a bajar y que total la excitación sexual va a venir después. Error. La excitación sexual sobreviene en los juegos sexuales, antes de la penetración. Esto de las sensaciones que anticipan la vida sexual en este momento, tanto para el hombre como para la mujer, lleva al profesional a preguntar, bueno, si no las tiene las sensaciones, ¿cómo procede? Es decir, ¿cómo reacciona a insinuaciones, a provocaciones del compañero o de la compañera? ¿Habla? ¿Responde? ¿Propone? ¿Sugiere? ¿Solicita caricias? ¿Dónde esas caricias? Todo esto es casi un mapa tentativo de en qué consiste la semiología de la intimidad. Yo espero, sinceramente, que haya sido suficiente para motivarlo, que el interrogatorio en relación a la vida sexual no avanza o avanza muy poco si uno evita entrar en la semiología de la intimidad. Muchas gracias por la atención dispensada.
Este congreso es patrocinado por